que el Señor les bendiga. Le voy a pedir un favor. Si ese aplauso fue para mí, fue mucho, pero si fue para el Señor, fue muy poco. Démosle un aplauso al Señor como Él se lo merece, por favor. Ese estuvo un poquito mejor nada más. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí y el día de hoy, como estamos comenzando el año y Dios también quiere bendecirnos en este año, en todas las áreas de nuestra vida, hoy vamos a hablar un poco del tema de finanzas, enfocándonos en las primicias, pero para comenzar quiero hablarle de lo que dice Malaquías en el capítulo 3, versículos del 8 al 12, que fue lo que citó el pastor Pablo al principio para cuando iban a recoger los diezmos. Dice la palabra: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Si usted no ha diezmado, no ha ofrendado, no se asuste por lo que dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Por qué razón? Porque ya nos fuimos redimidos de la maldición de la ley. Esto es parte de la maldición. Entonces eso ya no nos pega. Sin embargo, sí nos pega el hecho de que si no le damos al Señor sus diezmos, sus ofrendas, estamos robándole. Número uno. Y número dos, el otro problema es que dice la palabra en el versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Déjeme decirle que ahí no se está refiriendo a la bendición económica, ahí se está refiriendo a toda bendición. La palabra que se traduce bendición ahí significa, es la palabra en hebreo beraka, y beraka significa quiere decir la habilitación para que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el tema del dinero, esto nos enseña algo, y se lo voy a demostrar más adelantito, pero esto nos demuestra que el tema del dinero tiene que ver con nuestra vida espiritual. El tema del dinero y nuestra actitud acerca del dinero es un acelerador o es un tope en nuestra vida espiritual. Y lo segundo que dice en este pasaje, o lo tercero, dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto sí ya es bendición económica. O sea, ahí abarca todas las bendiciones. Como le repito, el dinero el dinero puede ser nuestra actitud, no es el dinero, sino nuestra actitud hacia el dinero puede ser un acelerador o un tope en la vida espiritual, y eso nos lo enseña Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice la palabra: nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir a Dios y a las riquezas, porque amará al uno y menospreciará al otro. Ahí ya nos está hablando de ese tope espiritual. Pero si vamos un poquito más adelante, resulta que si analizamos la palabra de Dios, a la gente no le gusta que uno le hable de dinero, ¿verdad? Todos en ese momento, o una buena cantidad de gente en ese momento, se pone inquieta. Pero déjeme decirle que en la palabra de Dios hay más de 2000 versículos relacionados con el tema financiero, en el cual o nos habla directamente del tema financiero, o nos está ejemplificando un principio espiritual con un principio financiero. De las 39 parábolas de Jesús en los evangelios, 31 tienen que ver con dinero, ya sea como ejemplo o como una enseñanza de la vida financiera. Pero hay algo más acá.
Resulta que hay más versículos que hablan de dinero en la palabra de Dios que los que hablan de oración y ayuno juntos. Nos debería llamar la atención el hecho ¿verdad? Le quiero leer un pasaje que a mí me tomó por sorpresa cuando lo leí hace algunos años y está en Lucas capítulo número 3, versículos del 9 al 14. Vamos a ver, Lucas 3 del 9 al 14. Perdón si voy un poco lento con los versículos, pero resulta que traía todo en la computadora y en mi computadora traigo la Biblia también, pero resulta que se me quedó sin batería, no sé por qué. Pero entonces ahora me prestaron una Biblia acá. Muy bien, dice en Lucas capítulo número 3, versículos del 9 al 14, dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Económico, ¿no? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y recuerden que los publicanos eran los que cobraban los impuestos, ¿verdad? También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Cuando Juan el Bautista habla de arrepentimiento, las tres ejemplos que da tienen que ver con lo económico. Y si usted se recuerda, cuando Jesús habla con Zaqueo y Zaqueo está en un árbol y le dice que baje porque va a pasar con él a su casa, lo primero que hace Zaqueo como señal de su conversión y de arrepentimiento es decir: si algo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he estafado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Otra vez tema dinero en cuanto a arrepentimiento. Hay un ejemplo en Mateo capítulo 19 y ese también cuando lo vi me impactó. Mateo 19 en el versículo 16 habla de la parábola del hombre, del joven rico. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo voy a dejar ahí un momento. Este joven rico, cuando le dice al Señor: ¿qué haré para heredar la vida?, lo que le estaba diciendo, porque él guardaba los mandamientos, ya era un creyente, lo que le estaba diciendo: ¿qué más haré para tener más de Dios, para tener más de ti? El Señor le hace una pregunta y le dice, o más bien lo primero que le dice es: guarda los mandamientos. Y él le dice: ya lo hice. Solo que el Señor de adrede, hay un mandamiento que no incluye ahí, y es el mandamiento de no codiciarás. Si uno ve los mandamientos que da el Señor, son los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo, de los 10 mandamientos, pero evita uno, y es el de la codicia. ¿Por qué? Porque el joven rico lo que tenía en su corazón era codicia. Era creyente, pero amaba el dinero. Entonces ese no lo dice. De adrede lo hace Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el joven dijera: eso ya los he cumplido todos. Él dice: sí, te falta uno. Te falta el agarrar tu dinero y darlo a los pobres. Y entonces ven y sígueme. Aquí hay una clave también. Cuando uno busca en la palabra de Dios, cuando Jesús dice la palabra sígueme, la palabra sígueme se la dice solo a los que van a ser sus apóstoles. Lo que le estaba diciendo a este joven es: yo quiero que tú seas uno de mis apóstoles. Pero primero tienes que cambiar
tu actitud respecto al dinero. Y entonces dice la palabra que oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué quiere decir esto también? Para él era más importante las posesiones, que realmente era más importante sus posesiones, el dinero, que tener un mayor conocimiento de Dios. Y aquí se equivoca también este joven rico. ¿Por qué? Porque él sabía la palabra. Él sabía que dando era como recibiría. Sin embargo, la codicia lo ciega de tal manera que él no da nada. Se pierde, encima de todo se pierde de ser un discípulo de Jesús, un apóstol de Jesús, y aparte de ello se pierde el tener mucho más bendición. ¿Por qué? Porque la codicia ciega, el amor al dinero ciega. Dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10. Lo vamos a leer. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10, dice la palabra: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este último pasaje le deberíamos poner mucha atención. Dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí, es la actitud que nosotros tenemos hacia el dinero el problema. Número 1. Y número 2 dice que el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Está hablando de creyentes. O sea, el creyente no está vacunado contra la codicia. El hecho de ser creyentes no nos vacuna. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Proverbios capítulo 1, versículo 19 dice que la codicia mata a sus poseedores. Y esto nos lo comprueba esta escritura de Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 10. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque para hablar de primicias no solo se trata de dar, no solo se trata de traer dinero, se trata de entender la actitud de nuestro corazón. Dios trabaja con nuestro carácter, trabaja con nuestras actitudes. Y no solo se trata de dar el dinero, se trata de darlo con la actitud correcta, entendiendo correctamente lo que significa. Porque mucha gente da dinero, pero lo da esperando la recompensa. Y el Señor es padre, no es contratista. El Señor es papá, no comerciante. Como padre, déselo a Él más fuerte, ¿sí? Como padre y padre bueno, padre perfecto, Él tiene cuidado de todos los detalles de nuestra vida, de todos, no solo de algunos, no solo de la vida espiritual. Él tiene cuidado de todos los detalles de nuestra vida. Dentro de eso, el aspecto económico. Y el Señor nos quiere bendecirlo. Dice Malaquías capítulo 3, versículos 10. Él quiere abrir las ventanas de los cielos para bendecirnos. Y no solo económicamente, en todo. Él además de eso, pero antes, dice Tercera de Juan capítulo 3, Tercera de Juan capítulo versículo 3. Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y qué es prosperar el alma? La transformación de nuestro carácter y de nuestras actitudes, de las actitudes que teníamos en la vieja manera de vivir a las actitudes que la palabra de Dios nos manda, que la palabra de Dios nos enseña, que son para nuestro bien, para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Todo en la palabra está dicho para que usted y yo seamos bendecidos en todas las cosas. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que renovemos nuestro entendimiento, que no pensemos como piensa el mundo, que nos despojemos de esa vieja manera de pensar para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso implica cambio de una transformación de nuestro carácter y una transformación de nuestras actitudes. Y si no sabemos esto del dinero,
tal vez nos vamos a convertir en buenos dadores, pero no vamos a tener el carácter ni vamos a tener las actitudes correctas para manejar lo del dinero, y el dinero se va a convertir en una trampa. Y le voy a poner unos casos de eso. Lot, el primero es Lot. La palabra de Dios nos enseña en Génesis, en el capítulo 13, que el Señor bendijo a Lot por causa de andar con Abraham. Pero llegaron a tener tal bendición que los dos no podían compartir en el mismo territorio, porque ya estaban habiendo problemas entre los pastores de uno y los pastores de otro. Entonces viene Abraham, mira el corazón de Abraham. Abraham le dice a Lot: mira, toda la tierra a tu alrededor. Y era una prueba la actitud de Lot. Mira, toda la tierra a tu alrededor. A donde tú decidas ir, yo voy a ir en sentido contrario. Y entonces dice la palabra que Lot vio la tierra que estaba cerca del Jordán y vio que era tierra buena y tierra apetecible. La codició. Y entonces se fue hacia esa tierra. Y dice la palabra que esa tierra era la tierra de Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra era una tierra de pecado. Notemos algo acá. Primero, Lot deshonró a Abraham. ¿Por qué? Porque la riqueza de Lot era debida a la bendición que Dios le daba a Abraham y que le pasaba a Lot. Entonces lo deshonró, dejándole a Abraham lo peor. Debería haberle dicho: no, Abraham, escoge tú. O debería haber escogido la otra tierra. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque en su corazón está la codicia. Y segundo, un segundo aspecto ahí: Abraham fue el padre de la fe. Lot no iba a ser el padre de la fe, pero hubiera podido ser el hijo de la fe o algo así, ¿no? Y sin embargo, después de que el Señor destruye Sodoma y Gomorra, Lot no vuelve a aparecer en la Biblia. Sin embargo, Abraham aparece por todos lados. Y la tercera cosa es que en Lot se cumple lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 1:19, que la codicia mata a sus poseedores. ¿Qué pasó? Por la codicia de su corazón se va a Sodoma y Gomorra. Aparentemente se enriquece más en Sodoma y Gomorra, pero a la hora de la destrucción de Sodoma y Gomorra no solo pierde la esposa, sino que además pierde absolutamente todos sus bienes. ¿Por qué? Por la actitud de su corazón. Y Lot era creyente, porque la palabra dice el justo Lot en Hebreos 11. O sea, nosotros los creyentes no estamos vacunados contra una mala actitud acerca del dinero, de los bienes y de las riquezas. Necesitamos cambiar acerca de eso. Yo le voy a hablar de primicias, pero antes necesito hablarle de la actitud correcta para dar las primicias y de por qué damos las primicias. No solo se trata de dar y dar, porque mucha gente da, pero lo que está haciendo es un negocio con Dios, un negocio con el Padre. Y ya le dije que Dios no es negociante. Le voy a contar un testimonio, y este es un testimonio personal mío. Recién yo convertido, comencé a oír esto de los diezmos, las ofrendas, las primicias y toda la cosa. Y yo tenía 2 carros, y en ese tiempo en la iglesia estaban comenzando un proceso de construcción. Entonces tenía 2 carros, pero yo quería un carro especial, un carro que había visto ahí, que me gustaba y todo. Entonces le dije yo, bueno, el que siembra cosecha, ¿verdad? Entonces voy a dar un carro. Lo mandé a arreglar, lo puse bonito y toda la cosa, y le di el carro al Señor. Tenía 2, ¿verdad? Me quedé con 1. A las 2 semanas me roban el 1. Me quedé a pie. Y yo de alguna manera fui con el Señor y le reclamé y le dije: mira, Señor, ¿cómo es eso? La palabra dice que dando es como recibimos, y ahí resulta que ahora yo te di y me quedé sin nada. Y el Señor me dijo eso. Me dijo: mira, yo soy tu padre, no soy comerciante. No estamos haciendo negocios tú y yo. Entonces entendí el principio. El problema era la actitud de mi corazón. Después el Señor me proveyó para poder, apareció el carro destartalado y todo, pero el Señor proveyó para que lo volviera a armar. Y aparte de eso, después por una siembra,
Al día de hoy, el Señor me ha dado como unos 4 o 5 carros regalados. Así que el Señor cumple su promesa. El Señor nos cuida. El Señor es papá, pero antes va a trabajar en nuestro corazón. El Señor nos quiere prosperar, nos quiere bendecir, pero antes va a cambiar nuestra actitud en nuestro corazón. Y de eso dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo número 18, dice la palabra que Él nos da la habilidad de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Pero dice, cuando yo te bendiga, no te olvides que soy yo el que te bendijo. No fue tu fuerza, no fue tu mano, no fuiste tú, fui yo el que te bendijo. Entonces está hablando de un cambio de actitud, de un cambio de carácter. El Señor va a cambiar nuestra actitud y va a cambiar nuestro carácter a través de 3 cosas en relación con el dinero. La primera, obviamente, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. El segundo es la dirección del Espíritu Santo y la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero hay una cosa que usted y yo sí necesitamos hacer, porque el trabajo de la transformación es un trabajo colaborativo. Dios hace la mayor parte y la parte más importante, y usted y yo hacemos la parte menos importante, pero una parte que es fundamental. Y la parte que nos toca a nosotros es el dar. Y el Señor, en su infinita gracia, en su infinita misericordia para con cada uno de nosotros, nos da por lo menos 10 formas diferentes de dar. La palabra dice en Malaquías que le hablan Malaquías de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Muy bien. Hay 3 diezmos diferentes en la palabra de Dios y hay 7 formas de ofrendar diferentes en la palabra de Dios, y una de ellas es las primicias. No le voy a hablar mucho de estas 10 formas de dar, porque si no me voy a llevar toda la mañana, pero todo esto no es de la ley. Todo esto es anterior a la ley, comenzando con las ofrendas. Las primeras ofrendas que vemos en la palabra de Dios están en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 4, Abel y Caín, y lo vamos a ver en un momento. En cuanto a los diezmos aparecen nombrados por primera vez en Génesis capítulo número 14, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec. Todo esto es anterior a la ley, o sea, ni el diezmo ni las ofrendas son de la ley. Para los que dicen que como ya estamos bajo la ley, ya no tenemos que diezmar ni ofrendar, están totalmente equivocados, porque el diezmo no es de la ley, y mucho menos las ofrendas, incluidas las primicias. Número 1. Número 2, dicen que el Señor no habló de diezmos, y también eso es una mentira, porque el Señor sí habló de diezmos. Cuando le dice a los fariseos, ustedes diezman la menta, el eneldo, pero se olvidan de la misericordia y del amor. Había que hacer aquello sin dejar de hacer esto. O sea, está convalidando los diezmos. Y en el Nuevo Testamento también, en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 7, dice: aquí en la tierra los diezmos los reciben hombres. Si ya no fuera parte del Nuevo Testamento el dar diezmos, no aparecería dan los diezmos, sino aparecería daban los diezmos. Entonces, sí, el Nuevo Testamento y Jesús hablan de los diezmos. Así que para nosotros siguen vigentes. Entonces, hablemos un poco entonces de las primicias. Las primicias son un tipo de ofrenda, y las primicias se originan, miren, en realidad todo el dar, todo, los diezmos, las ofrendas y las primicias tienen su fundamento en Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16, cuando el Señor le dice a Adán y a Eva. Se lo voy a leer. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando el Señor le dice no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, está diciendo esta es mi parte, te la doy a ti pero para que tú la regreses a mí. De esto no puedes tomar, esto no lo puedes usar. O sea, todo el dar está contemplado en este pasaje, pero las primicias como una ofrenda especial están en Génesis. El origen está en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dice la palabra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces aquí nos está diciendo que la primicia es una ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel dio lo primero, dio los primogénitos y dio lo mejor de ellos. Esto es primicia. La primicia es el primer fruto. Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 23, versículo 19, Éxodo 34, 22 y Éxodo 34, 26. Ahí habla de las primicias. Y ya de las primicias del grano, de las primicias de los frutos, etcétera. Entonces la primicia es el primer fruto que nosotros vamos a cosechar de la tierra, del ganado, de los salarios, de los ingresos de cualquier tipo. Lo primero, y las primicias eran anuales. Enseña la palabra en en Nehemías capítulo 10, versículo número 35. Lo vamos a leer para que usted esté claro en eso. Nehemías capítulo 10, versículo 35. Dice la palabra: y que cada año, era el compromiso que hace Nehemías y el pueblo del Señor después de la reconstrucción de los muros, y dice: y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Entonces, en principio, las primicias son lo mejor y lo primero de cada año. Lo primero de la tierra, lo primero del ganado, lo primero del salario, lo primero de los ingresos de cualquier otra forma. Y además es anual. ¿Y qué significa? Hay una diferencia entre el significado de las primicias, de los diezmos y de las ofrendas. La primicia es un acto de fe y de agradecimiento anticipado a Dios. ¿Por qué? Porque doy la primicia como un acto de fe de que tendré una buena cosecha y una cosecha abundante, aún antes de cosecharla. Por lo tanto, es un acto de fe, pero también es una siembra. Luego, el diezmo es una muestra de mi obediencia. Es un acto de fe, pero es un acto de obediencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que demos el 10% de todos nuestros ingresos. Ya lo recibimos. Entonces es un acto de obediencia. Amén. Y las ofrendas también es un acto de agradecimiento y un acto de fe. ¿Por qué? Porque estoy dando, pensando estoy dando una semilla, creyendo que esa semilla fructificará y producirá fruto abundante. Por lo tanto, es un acto de fe, pero también es un acto de agradecimiento por lo que Dios ya me dio. Porque la palabra de Dios dice que las ofrendas, que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Damos de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. ¿Sí? Por lo tanto, siempre es un acto de agradecimiento. Pero se diferencian en que uno es anticipado, el otro es posterior y el otro es como un acto de fe en cuanto a sembrar, a cosechar en el futuro. Entonces, la primicia es nuestro acto de fe
la cosecha que vamos a recibir. Por eso se da al principio del año. En el tiempo del Antiguo Testamento se daba al principio del tiempo de la cosecha. Era el principio del año agrícola, porque era una primicia agrícola. Se daba la primicia del ganado cuando el ganado nacía como primogénito de una hembra. Entonces era el primer acto o el primer producto de esa hembra. ¿Sí? Entonces, ¿a qué equivale eso para nosotros el día de hoy? Bueno, es nuestro primer salario, por ejemplo, del año. Es nuestro primer ingreso. Si alguien tiene negocio, pues es nuestro primer ingreso del año y puede ser el ingreso de los 12 del mes completo o la ganancia del mes completo. Eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, en ese aspecto y en todos los demás aspectos, que somos guiados por el Espíritu de Dios. Usted no le debe preguntar a la billetera cuánto va a dar, le debe preguntar al Espíritu Santo. El problema de todos nosotros es que antes de dar vemos la billetera, ¿va? O pensamos en el saldo de la chequera. Entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos siendo guiados por el dinero. Y ahí el dinero nos está controlando, ¿se da cuenta? Cuando le preguntamos al Espíritu Santo, entonces ese es un acto de obediencia. Y muchas veces el Espíritu Santo, yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado, que a veces le pregunto al Espíritu Santo cada vez que voy a dar, ¿no? Y yo le pregunto. Y algunas veces me ha sorprendido. Y me ha sorprendido de esta manera. Da todo lo que tenés en la billetera. O da todo lo que tenés en la chequera. Y las primeras veces me asusté. Decía, Señor, ¿cómo te voy a dar todo? ¿Y qué voy a hacer para pagar? ¿Y qué voy a hacer para esto y para el otro? ¿No? Y me acuerdo una vez que la primera vez que el Señor me dijo, da todo lo que tenés en la billetera. Y entonces yo lo saqué, y lo di todo. En ese tiempo yo sacaba todos los domingos dinero para desayunar y para almorzar y llevar a mis hijas a divertirse, a entretenerse. Entonces yo le digo al Señor, Señor, ¿y qué voy a hacer entonces ahora? Y ya mis hijas están acostumbradas, ¿verdad? Que teníamos que ir a almorzar y a que teníamos que ir a que se divirtieran, ¿verdad? Y yo le digo, Señor, ¿y qué voy a hacer ahora? Si no tengo nada. Y en aquel tiempo no habían bancos los domingos como para decir voy a ir al banco o cajero automático, ¿verdad? Pero dije, bueno, tú lo estás diciendo, Señor, lo voy a hacer, y lo di. Resulta que al final del servicio se acerca una familia y nos dice, miren hermanos, fíjense que nosotros quisiéramos invitarlos a almorzar y y vamos a ir a tal lugar. Ahí estaba el almuerzo y la diversión incluidas. El Señor no se queda con nada, el Señor siempre da y da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. ¿Ya? Lo mejor que podemos hacer es tener un corazón dador. ¿Sí? Muy bien, hablemos un poquito. Ya hablamos de las primicias. Las primicias son nuestro primer salario o nuestro primer ingreso del año. En agradecimiento a Dios y en reconocimiento de que Él es nuestro proveedor. Mire, le voy a decir algo aquí que no se lo había dicho antes, pero se lo voy a decir ahora. El diezmo, la ofrenda y las primicias son un arma de guerra espiritual. ¿Por qué razón? Porque cada vez que yo doy mi diezmo, cada vez que ofrendo, cada vez que doy mi primicia, lo que le estoy diciendo al diablo es, diablo, yo no dependo de ti. Yo no dependo del dinero, yo dependo de Dios para todas mis necesidades. Es un arma de guerra espiritual. Ahora, ¿cómo dar las primicias? Miren, yo siempre he dicho que no solo se trata de dar, se trata de entender los principios que están alrededor del dar. La palabra de Dios nos enseña y de cambiar nuestra actitud.
le voy a contar algo que por qué hablo de este tema. Cuando yo hace 16 años, el Señor me llamó al ministerio. Y hace 16 años yo era gerente de un banco. Y siendo gerente de un banco, el Señor me llamó al ministerio. Pero resulta ser que en ese momento yo no tenía ni un centavo guardado, a pesar de que era el gerente del banco y tenía un buen sueldo, no tenía ni un centavo guardado. ¿Por qué? Porque acababa de hacer una inversión en una casa y me había quedado sin nada. Y de repente el Señor me dice, ya es el tiempo. Le digo, Señor, ¿de qué voy a vivir? Yo siempre había dicho, yo voy a servir al Señor cuando me jubile y tenga mi jubilación y todo, ¿no? Y entonces le digo al Señor, Señor, ¿y de qué voy a vivir? Tengo una familia, tengo bocas que alimentar, ¿de qué voy a vivir? Y el Señor me dijo algo que me impactó. Me dijo, ¿verdad que es fácil decir que yo soy tu proveedor cuando tenés dinero en la billetera y cuando tenés dinero en la chequera? Ahora te voy a demostrar que yo soy tu proveedor, que yo soy tu padre y cuido de ti. Dáselo al Señor. Y le voy a contar algo maravilloso. Tengo 16 años de estar a tiempo completo en el ministerio. En esos 16 años, nunca la iglesia digamos, yo tengo una cantidad que la iglesia me debería dar. Y esa cantidad es mucho menos de lo que ganaba siendo banquero, pero es lo que cubre mi presupuesto. Sin embargo, en 16 años la iglesia nunca me ha cubierto mi presupuesto, nunca. Llevo 16 años en que yo le cubro el presupuesto a la iglesia, no la iglesia a mí. Pero quiero decirle algo, en 16 años no me ha faltado absolutamente nada y en 16 años llevo 16 años de vivir mejor que cuando era banquero. Para la gloria de Dios, porque Dios es fiel, Dios es Padre. Amén. Muy bien, vamos, como ya me está alcanzando el tiempo, solo vamos a hablar un poquito de las características del dar que Dios espera de cada uno de nosotros, que usted ya la sabe, y las bendiciones, así que solo las vamos a repasar así muy rápidamente en 2 de Corintios capítulo número 8 y capítulo número 9. Básicamente lo vamos a ver en el 9. El capítulo 8 y el capítulo 9 son dos capítulos completos que Pablo usa para hablar acerca de nuestra actitud acerca del dinero. Pero voy a tomar el versículo 6, dice la palabra, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Nuestro dar, primicias, ofrendas y diezmos, debe ser un dar generoso. No debe ser la limosna, ¿verdad? Debe ser, David dice algo que me encanta, dice, no le daré al Señor nada que no me cueste. Y eso es un dar generoso, pero además de ello, dice la palabra, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Como propuso en su corazón es guiado por el Espíritu Santo. Y no con tristeza ni por necesidad, no por negocio, no porque me urja dinero, sino porque yo sé que Dios puedo dar dinero y yo sé que Dios de alguna manera suplirá mis necesidades. No es el dinero mi Dios, no es el dinero el que suple mi necesidad, es Dios. Y dice, porque Dios ama al dador alegre, entonces también se trata de dar con alegría. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Lo vemos en el versículo 8 y en el versículo 10. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, no solo gracia económica, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, no solo económico, lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es decir, el Señor va a proveer, no solo económicamente, sino todo
de todas las necesidades. Le voy a contar, con esto termino, un testimonio muy rápido. Una de las cosas que yo hago bastante es el tema de consejería. Y me he dado cuenta de una cosa. Generalmente la gente que tiene los peores problemas que requieren consejería es gente que no diezma. ¿Por qué? Porque no tienen toda bendición de la que dice la palabra de Dios. Comienzan a diezmar y los problemas se comienzan a solucionar. Así que el Señor quiere cambiar nuestras actitudes, nuestro corazón, nuestra forma de pensar respecto al dinero. Y vamos a hacer algo hoy